Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Escritura declara de Jesús, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nos alegra mucho que estén con nosotros y que estemos compartiendo las Escrituras. Esperamos que Dios esté haciendo ese milagro poderoso de que la palabra esté hallando cabida en nuestros corazones. Recuerda que aquí en la carta de los Hebreos declara que si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque la palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas, para revelarnos el corazón de Dios y enseñarnos a caminar delante de Él como Él lo desea y como nosotros necesitamos hacerlo. Estuvimos hablando acerca de cómo el enemigo ataca varias cosas en nuestras vidas y en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de que Él ataca mi identidad, ataca la comisión que el Señor me haya entregado y ataca esos tiempos de oración. Qué importante esa es la oración. En la oración recibo vida. A través de la oración se aviva mi ser interior. Se enciende el fuego del Espíritu Santo en mi hombre interior. Empiezo a entender cosas. Empiezo a recibir luz y revelación por el Espíritu Santo del lugar a donde yo debo conducirme. Y quiero continuar con este tema de algo más que el enemigo ataca en cada uno de nosotros y es nuestros tiempos de adoración. Vamos a mirar en el capítulo 3 de Daniel eh, cómo la adoración es atacada por el diablo. Recordemos que este ser busca que la gente le adore, aún al mismo Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, el diablo se le presenta en esa tentación, le ofrece los reinos de la tierra diciéndole, si tú postrado me adoras. Es un ser que quiere ser adorado por los hombres, que quiere imitar todas las cosas que el Señor ha hecho, como lo declara ya en Isaías, que Él quiere ser igual, semejante a Dios, sentarse en un trono y ser adorado. Pero el único digno de alabanza es nuestro Señor. Es el único que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. El único que es digno de que nuestro corazón se derrame en toda esa exaltación delante de su presencia. Allí en Daniel, en el capítulo 3, recordemos que Nabucodonosor levanta una estatua de 30 metros de alto, más o menos como por 12 o 13 metros de ancho, y obliga a todos los pueblos que él había conquistado a adorar esa estatua mientras se levantaba un ambiente musical. Puso músicos que levantaran cánticos y que mientras se sonaban todos estos instrumentos, toda la gente se postrara delante de ese demonio que él había erigido en ese lugar. Pero los tres jóvenes que habían llegado a Babilonia con Daniel, que son Ananías, Misael y Azarías, jóvenes que en este momento están desempeñando un cargo importante allá en Babilonia, no se prestaron para este tipo de adoración, no se prestaron a adorar a los demonios. Y dice del versículo 13 en adelante, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces mira qué tremendo cómo el diablo ataca la adoración. Estos hombres, gracias a Dios, no estuvieron dispuestos a rendir el corazón a una adoración tan infame como es adorar una estatua, ¿sí? Y en lugar de adorar al Dios que es vivo, al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos suple toda nuestra necesidad, del cual viene nuestra luz, nuestra fuerza, toda nuestra vitalidad viene de Dios, como lo declara el profeta, que Él da vigor a nuestros huesos, que Él hace que nosotros seamos como un manantial de aguas, como para ir a adorar un pedazo de palo, de yeso, o en este caso de oro, como lo declara allí de esta estatua. ¿Y qué es el problema cuando el corazón empieza a rendirse a estas cosas? Que el diablo toma gobierno sobre una vida y la esclaviza. En la enseñanza pasada veíamos cómo Daniel, cuando se le fue ordenado no orar, precisamente llegó a su casa y abrió las ventanas y todo el mundo se dio cuenta que él estaba orando. En este caso, también estos 3 jóvenes hubieran podido tomar una actitud hipócrita, ¿cierto? Como decir, bueno, postrémonos delante de esta estatua y hagamos que estamos adorando la estatua, pero mentiras. Vamos a estar adorando es a nuestro Dios. Eso podría ser una salida para salvar sus vidas, pero aquí es a quien yo le voy a dar la gloria y la honra, delante de quien yo voy a adorar con todo mi ser, con todo mi corazón. Porque hay cosas que, bueno, de nuestros gobiernos, de la gente que está a nuestro alrededor, que podríamos dar alguna opinión o sin embargo simplemente tomar por alto sus decisiones y sus cosas. Pero cuando la gente me quiere obligar o quiere quitarme cosas que son íntimas, que son muy mías, que son personales en mi relación con el Señor, ahí tengo que sacar las garras, ahí tengo que sacar la furia que haya por dentro para defender ese lugar de la intimidad con el Señor. Porque cuando yo dejo que mi voluntad sea dominada, que mi voluntad sea atrapada, en este caso si estos jóvenes hubieran permitido que su voluntad fuera doblegada a la adoración de esa estatua, el diablo los hubiera esclavizado. Y esa es la situación. Yo no puedo permitir que mi voluntad sea dominada por Satanás a hacer cosas que deshonran a Dios. Porque si cedo 1 milímetro a la voluntad del diablo, a partir de ese momento voy a quedar esclavo de Satanás. Adán y Eva no lo entendieron y quedaron esclavizados por el diablo. Ellos pensaron que no había problema en escuchar esas voces y en comer un poquito de esa fruta para finalmente quedar esclavizados ellos y esclavizar a toda la generación de seres humanos a esa potestad, a ese gobierno, a ese dominio de Satanás. Entonces, cuando cedo mi voluntad al diablo, él me va a esclavizar y me va a llevar cautivo de sus deseos. Por eso, de ninguna manera, estas áreas que te estoy hablando podemos permitir que el diablo las afecte. No permitas que el diablo toque tu identidad, que intervenga en la comisión que el Señor te ha encomendado, que toque tus tiempos de oración o que se involucre con tu adoración. La adoración Dios la puso en nuestro corazón y es una adoración que debe ser levantada solamente a Dios, porque a través de la adoración yo doy un lugar de honor al Señor, le doy mi respeto, le doy mi reverencia, mi temor, derramo mi devoción delante de Él. En la adoración también siento admiración por su grandeza y la expreso. Siento también una gran admiración por todos sus atributos y también gratitud por la bondad que Él derrama sobre mi vida y por su amor. Solo Él es digno de mi alabanza, solo es digno de mi adoración. Y esos jóvenes lo entendieron. Cuando ellos tomaron esa decisión de que solo al Señor vas a adorar
como lo declara Jesucristo a Satanás, solo al Señor vas a adorar. Cosas muy poderosas sucedieron sobre ellos. Ahí en el versículo 24 al 25 declara, entonces el rey Nabucodonosor, cuando los lanzaron al horno de fuego, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mira qué tremendo lo que puede pasar mientras yo adoro al Señor. Y es que en la adoración algo muy sobrenatural sucede en mi ser interior y es que soy librado del temor. Y la adoración me permite tener encuentros sobrenaturales con el Señor. Estos jóvenes pues, dijeron al rey, no vamos a adorar. Y mira que consideraron los dos aspectos. Uno, Dios nos va a librar de tu mano, oh rey. Esa era un aspecto. Ellos consideraron esa idea, Dios nos puede librar. Pero también consideraron la otra, tal vez no. Y dijeron, y si no, de todas maneras no vamos a adorar la estatua. ¿Sí? Porque hay personas que siguen al Señor por los beneficios que Él otorga. Pero cuando esos beneficios no están siendo recibidos en el momento, muchas personas se apartan de los caminos del Señor. Como dice la parábola del sembrador, esa semilla que fue sembrada entre piedras, que crece, pero no tiene una raíz profunda, que cuando viene la prueba, la gente se aparta, se va de Dios, se va de Dios. Hay gente que solo le gusta todo lo bueno que Dios le da, pero cuando está en aflicción y en momentos difíciles, entonces decide postrarse ante las estatuas, postrarse ante los ídolos, abandonar al Dios vivo para ir a adorar al palo y a la piedra, para ir a la adoración de sus hijos, de un esposo, de una esposa, del dinero, de lo que sea. Deja al Señor para ir a adorar cosas vanas, inútiles. Y qué tremendo es que estos 3 jóvenes nos llenan de fuerza por dentro y nos enseñan, tú vas a adorar a Dios, siendo librado o no siendo librado, en las buenas y en las malas. Porque cuando yo considero que adorar a Dios es más valioso que mi propia vida, entonces estoy a un paso de ver las cosas más poderosas y sobrenaturales. En este caso, Jesús mismo descendió para caminar con ellos en medio del horno de fuego. Sus ataduras se rompieron, el fuego quemó las ataduras, pero a ellos no los tocó, porque ellos salieron de ese horno y ni siquiera olían a humo, ni un cabello se quemó y ellos ni siquiera olían a humo. Dios trajo una cobertura tan sobrenatural, tan poderosa sobre sus vidas. Por eso no puedes soltar tus tiempos de adoración, porque en esos tiempos de adoración tus temores van a desaparecer. El miedo a lo que sea, a la oscuridad, el miedo a quedarte solo, el miedo a las arañitas, el miedo a los bichos, el miedo a los ratones, todos los miedos que tú tengas, temor a la escasez, a lo que sea, cuando tú estás adorando, el poder del Espíritu empieza a obrar de una manera tan poderosa que todas esas ataduras empiezan a romperse. No hay lugar para el diablo en mis tiempos de adoración. Es un lugar que él no puede tocar. Por eso él trata de buscar adoración de la gente, de distraer a las personas, de que esa adoración sea para él. Y toda adoración que la gente le da al diablo lleva a la gente a tener más miedos, a estar más espantada, a estar más deteriorada físicamente, a estar más atada al pecado, a la maldad, porque eso es lo que hace el diablo. Coge a una persona, la esclaviza y la destruye, la pone a consumir drogas hasta que la lleva a la indigencia, la lleva a tener miedos tan impresionantes hasta que enloquece su alma. En cambio, Dios, mientras le adoramos, nos libra de los temores, nos infunde aliento, nos da vida, nos regala cosas tan poderosas como lo vamos a seguir viendo en este momento. Entonces, de las cosas que el Señor me da mientras le adoro, es que soy librado del temor y me lleva a tener encuentros
poderosos, sobrenaturales, como sucedieron con esos tres jóvenes que se encontraron nada más y nada menos con el Hijo de Dios, con Jesucristo, el alto, el sublime, del que leímos hace un momento allá en Hebreos, que se sentó en el trono y su trono es un trono de justicia, de equidad. En la adoración también provoca vida y quiero que miremos en Primera de Samuel en el capítulo 1. Este capítulo nos menciona la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana, antes de tener a Samuel, vivía una vida de desgracia. Tenía un esposo que la amaba y un esposo adinerado. Y lo podemos ver cuando ellos llevan el sacrificio al templo para presentar a Samuel. Llevaron la ofrenda que solo una persona rica podía llevar. Dice el versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Esta era la ofrenda de una familia adinerada. Las familias pobres llevaban 2 tórtolas o 2 palominos, y si no tenían para llevar las tórtolas o los palominos, entonces llevaban, creo que era 1 libra o 1 kilo de harina. Entonces, como fue presentado Jesús, cuando Jesús fue llevado al templo, ellos llevaron 2 tórtolas. ¿Por qué? Porque ellos eran una familia pobre. Entonces, mira, una mujer que tiene un hombre, con su esposo es rico, es amada por él, pero Elcana tenía otra esposa que sí le había dado hijos, en cambio Ana no tenía hijos. Y ellos iban al templo cada año a adorar, a las festividades, a las fiestas solemnes que se hacían. Sin embargo, volvían a su casa en gran amargura. Ana siempre que iba a esas fiestas volvía peor a su casa. Como muchas personas que asisten a las congregaciones o que se congregan, que van al culto, que experimentan un tiempo de adoración, de alabanza, pero vuelven a sus casas a pelear, a discutir, a llorar amargamente, a estar preocupados por todo, que no están disfrutando a Dios, no lo están disfrutando. Pero un día Ana toma una decisión y va a invertir más tiempos de oración en el Señor, como dice el versículo 12, y mientras ella oraba, primera de Samuel 1:12, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, ella empezó a orar y dedicó muy buenos tiempos a la oración. Y empieza a suceder algo profundo en su corazón. Recuerda lo que te dije, la oración hace cosas poderosas en nuestras vidas. Y luego en el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ya toma una decisión en su corazón, una actitud delante de Dios diferente a la que había tomado en tiempos anteriores. Porque la amargura nunca va a desaparecer del corazón de una persona hasta que alguien decida soltarla, hasta que esa persona diga, ya no quiero más con la amargura. Las personas a veces hacen votos matrimoniales con el caos, con la amargura, con la tristeza. Deciden que sí, que esa va a ser su estilo de vida. Yo soy don amargado. Dígame, don amargado. Como una vez Noemí también tomó esa decisión, que le decían Noemí. Noemí significa placentera, allá en el libro de Ruth. Y ella dijo, no me digan Noemí, dígame en Mara, porque en amargura está mi alma. Dígame en Mara. Hay gente que le gusta ese nombre, que le digan Mara, que le digan manamargada, que le gusta tener cara de limón, de maracuyá viejo, que ya ese maracuyá viejo está tan arrugado que así la gente pone cara de maracuyá viejo. Y hace un voto con la tristeza, con la amargura. Y yo quiero recordarte que la amargura hace parte de las obras de la carne, como lo declara Gálatas en el capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, y dentro de esas obras menciona eso, menciona la amargura, menciona el enojo, menciona la ira, y son cosas que dice, cosas por las cuales los amonesto diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, al cielo no van a entrar la gente iracunda, ni los amargados,
ni la gente celosa. O sea, y Ana toma una decisión como de, bueno, ya no voy a estar más triste, ya no puedo consentir más con esta amargura de mi alma. O sea, hay que experimentar arrepentimiento frente a esas áreas también. Si tú sueles tener días largos de amargura, que te levantaste ese día, como dice la gente, con el pie izquierdo, y que todo el día estás amargado, que no te puede decir nada, que no quieres comer, que todo te sabe maluco, que ya no, ni quieres orar, arrepiéntete, porque te puedes ir al infierno por eso. Eso declara Gálatas 5, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando leímos la carta a los colosenses, dice que nos despojemos de esa amargura que está en nuestro corazón. O sea, eso tiene que desaparecer y la persona tiene que tomar una decisión frente a eso, porque lo puede llevar a la perdición. Y dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Impresionante, ya no me voy a devolver para mi tierra triste, dice Ana. No, esta vez no voy a pelear con la cuchara, voy a comer. Y la mujer decide alimentarse bien, pero antes de volver a su casa, toma una de las decisiones más acertadas que el ser humano puede tomar, y es adorar al Señor, adorar al Señor. ¿Qué sucedió cuando ella tomó esta decisión? Dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Mira que dos combinaciones tremendas, tiempos de oración, tener una actitud correcta tuvo ella después de haber orado y después adoró, y el Señor hizo que su vientre fuera fértil, que su vientre se fertilizara. Si tú quieres que la esterilidad salga de tu vida, debes tomar esta decisión que tomó Ana. Una, orar largamente. Dos, tomar una decisión en tu corazón de ser diferente en tu vida, de honrar al Señor con tu estilo de vida. Y tres, vas a adorarlo. Vas a entregar lo mejor de la adoración tuya delante de Dios, y Él va a fertilizar tu vida desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies. Mira, ella comió, no estuvo más triste, renunció a esa amargura y adoró, y quedó embarazada. Y ese niño fue Samuel. Samuel fue un fiel profeta a Dios. El Señor dice que no dejó caer ni una sola de sus palabras a tierra. Lo que surge en la adoración, lo que nace en adoración es sólido, es estable, es muy bueno. Todo lo que surge en esos tiempos de adoración al Señor es permanente. Así que dale a Dios la adoración, porque en esa adoración tú le vas a dar al Señor el lugar más alto, aún más alto que tu necesidad, más alto que tus propios deseos, que tus propios anhelos. En la adoración Él vale más, Dios vale mucho más que tus propios deseos, tus antojos, tus anhelos, lo que sea. El deseo más profundo que tenía Ana era tener un hijo, y no lo tenía, pero decidió adorar. Señor, tú te mereces mi alabanza. No, ¿cómo yo voy a estar más amargada y triste porque no tengo un hijo? No, yo voy a adorar, voy a exaltar tu santo nombre. Y después de hacerlo, el Señor le dio ese hijo que ella tanto quería. Y ese hijo fue consagrado al templo. Ese niño sirvió al Señor todos los días de su vida, y Dios le dio a ella más hijos. Allá en el versículo 21 del capítulo 2 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Estaba triste porque no tenía uno, pero decidió adorar, y el Señor le dio 6. Ese es nuestro Dios poderoso y glorioso. Cuando le damos a Él el primer lugar, y es más importante que nuestros hijos, que una esposa, que un esposo, que lo que sea, el Señor nos da en abundancia. Y eso lo declara Mateo, Mateo 6:33. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, los 3 jóvenes en Babilonia consideraron que Dios era más importante que sus propias vidas. Aquí la adoración da a entender que le dio un lugar al Señor más alto que su propia necesidad o que su deseo.
Número dos. Y número tres, la adoración es el ambiente donde Dios derrama su bendición y sus promesas sobre mi vida. Y vamos a mirar en Génesis, en el capítulo 22. Allí en Génesis 22 sucede algo impresionante, sorprendente. El Señor le da un hijo a Abraham con Sara, su mujer que era estéril y que lo concibió en su vejez. Tenía 100 años cuando nació Isaac. Y cuando este joven es adolescente, recuerda que él lo tuvo cuando tenía 100 años. 100 años. Y aquí, cuando el Señor le pide a este jovencito, ya es un hombrecito que puede cargar una buena cantidad de leña suficiente como para hacer un sacrificio. Entonces, por eso entendemos que Isaac ya era un jovencito, un adolescente. Y el Señor le pide que lo sacrifique. Aconteció después de estas cosas, dice el capítulo 22, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira lo tremendo. Abraham amaba a Isaac y el Señor le pide a Abraham lo que más ama. Y por lo que sucede después, entendemos que Abraham amaba más a Dios que a Isaac, porque dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y se fue a este sacrificio. Entonces, por esta decisión que toma Abraham, entendemos que Abraham amaba más a Dios que a su hijo Isaac. No es que Isaac fuera un ídolo en el corazón de Abraham y nos damos cuenta que no por ese texto, porque se levantó de mañana para ir a sacrificar a su hijo. Si Isaac hubiera sido un ídolo en el corazón de Abraham, él hubiera desplazado y desplazado ese mandato de Dios, se hubiera dado tiempo, se hubiera dicho, ay, bueno, Señor, te voy a poner una señal, si esto es tuyo, que dentro de 15 días, bueno, dentro de 10 días, hubiera empezado a aplazar todo. Pero dice, levantándose de mañana, muy de mañana. Mira, cómo el Señor nos pide lo que nosotros amamos para poder devolvérnoslo purificado, santificado. Cuando nosotros levantamos ídolos en el corazón, esos ídolos terminan siendo como espinos para nuestros ojos, terminan siendo un gran tormento para nuestras almas. Eh, por eso el Señor dice, no te hagas ídolos en el corazón. Un gran ídolo para mi vida fue o han sido mis hijas. Bueno, gracias a Dios ya en este tiempo no, pero mi hija mayor siempre fue un ídolo en mi corazón. Desde que esa niña nació, mejor desde que estaba en el vientre, empezamos a establecer una relación como profunda. Realmente ella se manifestaba cuando yo llegaba a la casa, cuando era una bebé apenas gateando. Ella solía al mediodía gatear hasta la puerta de la casa que tenía una reja y se paraba en esa reja hasta que yo llegaba. Y ella no sabía de horarios, ella no decía, ve, el reloj marca que ya mi papá va a llegar, no, pero era una hora exacta donde el corazón a ella la movía hacia ese lugar, de manera que cuando yo llegaba a la casa, esa niña estaba parada en esa reja esperándome para hacerme esa fiesta que alegraba mi corazón y que me llenaba de como de fuerza llenaba de fuerza mi vida, era una cosa muy bonita. Y bueno, cuando ella va creciendo, después de los 13 años, algo doloroso empieza a suceder y es que ella empieza a apartarse del Señor, causándome un gran dolor en mi corazón. Y qué tremendo es no tener sabiduría para guiar a los hijos y para no respetar el espacio de ellos, porque nosotros los padres en nuestro ánimo de que los hijos caminen con el Señor, podemos empezar a hacerles mucho daño. Empezamos a privarlos de todo, empezamos a levantar la voz, tratamos de conseguir una jaula resistente
para encerrarlos ahí, de manera que les llevamos la comida a esa jaula y no los dejamos salir, no los dejamos ver, no los dejamos oír, no los dejamos pensar. Finalmente terminamos subyugando sus vidas, privándolos de su libertad, de su libre albedrío. No es así Dios. Dios nos da libertad para escoger. No somos mejores que el Señor. Entiende eso. No somos más sabios, no somos más entendidos que Dios. Y Dios le dio libertad a Adán y Eva para que pudieran escoger qué decisión iban a tomar. Si iban a seguir a Dios con amor o si lo iban o si no, o si iban a tomar un camino diferente. Dios les dio a ellos esa capacidad de decidir, pero nosotros a nuestros hijos de ninguna manera estamos dispuestos a hacer eso. Y mira, hay un momento donde todo ser humano tiene que tomar esa decisión. Yo voy a amar a Dios o lo voy a aborrecer con todo mi corazón. Y esa nos espanta eso, pensar que nuestros hijos puedan tomar la decisión de aborrecer a Dios. Pues ¿quién quiere eso? Nadie quiere eso. Pero ellos tienen que tomar esa decisión. Hay un momento donde van a decidir, de todas maneras ellos van a decidir. Y nosotros, ¿cómo vamos a ayudar en esa decisión? Orando, buscando a Dios, dándoles nuestro amor incondicional, bendiciéndolos, enseñándoles, por supuesto, la palabra y estando con ellos en todo tiempo, en todo momento, fortaleciendo sus vidas, pero respetando sus decisiones. Porque realmente hay padres que se vuelven muy dictadores con sus hijos. De hecho, ni siquiera les dejan tomar decisiones de qué quieren estudiar. Pero los hijos quieren estudiar una cosa y los padres dicen, no, 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 eso no, eso no, eso no. Yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas el presidente de esta nación, yo quiero que tú seas el gobernador de Caldas, de lo que sea. Y los obligan a hacer cosas. Y ellos a veces hacen carreras, estudian cosas con el corazón opacado, opacado. Y cuando una persona empieza a estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria, sin ser lo que desea, se va a quedar en la mitad del camino. O va a terminar solo por darle gusto a sus padres, pero no va a tener corazón para ejercer. Y el Señor no quiere gente así. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón. Así es como funciona la vida. No funciona desde la razón. La vida funciona desde el corazón. A la vida hay que ponerle corazón. Entonces, qué tremendo que Dios nos da o le dio a Adán y Eva esa libertad y que nosotros a nuestros hijos los privimos. Entonces, esa forma de ser con mi hija, de tenerla en un lugar tan alto en mi corazón, hizo que, mira lo tremendo, que mi comportamiento hacia ella cambiara. De ser el hombre dulce, amoroso y todo, a ser el hombre más violento y agresivo. Así es el amor humano. Puede cambiar de un día para otro, de un segundo para otro, de ser un ángel de Dios a convertirse en un demonio del infierno. Así es nuestro corazón. Unos días tan lindos, tan especiales, tan tiernos, tan dulces, y al otro día con cara de demonio, que si nos toman una foto justo cuando estamos haciendo todos esos gestos de ira, nos pareceríamos a uno de los peores demonios que en este momento está encerrado en el infierno, y que va a ser libertado para traer juicio sobre la tierra. Así somos los seres humanos. Por eso, entrégale a Dios lo que tú más amas, para que el Señor te lo devuelva, pero purificado, para que ya no ocupe un lugar alto en tu alma, para que tú no estés en angustia, en temores, en terrores nocturnos, como muchas noches pasé yo con mi hija. Gracias al Señor, Él fue depurando esto en mi corazón y pues han cambiado mucho las cosas para este tiempo. Pero entonces mira lo que Dios hace con Abraham. Dice, entrégame a tu hijo, al que tú amas. Y Abraham dijo, si es así, es así. Finalmente se levanta muy temprano para llevar a su hijo al sacrificio. En el versículo 15, del versículo 15 al 18 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Esta es un tiempo de adoración en forma de sacrificio. Esta es una adoración dolorosa, muy dolorosa, porque Abraham está llevando a su hijo, al que más ama, a ese monte de Moría. Y cuando él lo ata, imagínate este joven cargando la leña y preguntándole a su padre: Padre, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, yo llevo la madera. Por eso digo que él no era un niño, ya era un adolescente, porque estaba llevando madera suficiente para consumirse él mismo en holocausto. O sea, tenía que llevar una buena cantidad de madera. Este era un hombre ya fuerte, un jovencito muy fuerte. Y preguntándole a su padre: ¿y dónde está el sacrificio? Y dice Abraham: Dios se proveerá, hijo mío, Dios se va a proveer de ese sacrificio. Un corazón dolido. Imagínate, en ese tiempo, Abraham, 3 días desde su casa hasta el monte Moriah, 3 días en el cual Abraham ya había matado a su hijo Isaac en su corazón. Ya Isaac estaba muerto en el corazón del padre. Llevaba ese cuchillo, llevaba ese fuego con dolor para sacrificar a su hijo. Sin embargo, esta es una de las escenas más tremendas del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque fue el Padre el que llevó a su Hijo a la cruz. Y fue el Padre el que lo resucitó por medio de su Santo Espíritu, como también sucedió aquí con Isaac, que literalmente no lo resucitó, pero en sentido figurado sí. Porque así lo declara Hebreos, que él vio cómo Dios de alguna manera resucitó a Isaac, no permitió que él muriera. Y la fe que Abraham tenía era tremenda. Él pensaba: yo lo voy a sacrificar, lo voy a consumir en el fuego y Dios lo va a resucitar. ¿Cómo? Y Jesús declaró de Abraham diciendo que Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio el día de la muerte y la resurrección de Jesucristo y se gozó en eso. Adoración al Señor. Y en medio de esa adoración, Abraham recibe las promesas más impresionantes que un ser haya recibido sobre la tierra. El Señor le declaró que iba a haber bendición económica sobre su vida, que iba a tener una descendencia incontable, que iba a tener protección, que los enemigos no se iban a enseñorear sobre él, y que había una bendición tanto sobrenatural como una bendición sobrenatural, una bendición espiritual, y es que de su descendencia iba a venir el Mesías, a través del cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque solo en Jesucristo son benditas todas las familias de la tierra. Entonces mira cómo mientras adoramos a Dios, y a veces lo adoramos con dolor, lo adoramos con dolor. Cuando aprendemos a adorar a Dios, cuando esos hijos están extraviados, cuando no llegan a casa, cuando están provocando en nosotros esos momentos de angustia. Pero si en lugar de estar ahí pegado al celular: ¿y dónde estás? A ver, hazme un video de con quién estás allí. Ya te tengo aquí en el GPS, sé que estás en tal y tal lugar. Ajá, y ya puse cámaras para que te vigilen. Y en todas partes te estoy espiando. Y ya contraté a un 007 que te persiga por todo el mundo. Esa persona que está en esa persecución de sus hijos va a sufrir demasiado, pero demasiado va a sufrir. Porque ¿qué está descubriendo? Que tiene un hijo pecador. Lo que la Biblia ya nos está explicando. Y está sufriendo por el pecado de su hijo. Y no está gozándose por la salvación de su alma. Cuando nosotros nos dedicamos a sufrir por el pecado de los demás y no disfrutamos nuestra salvación, estamos ofendiendo a Dios. Estamos deshonrando a Dios. Recuerda que el Señor hizo una invitación a una cena y gente dijo: no, no quiero ir allá. Yo me casé, compré una hacienda, compré unos bueyes. Entonces, ¿qué dijo él? Entonces traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, llenen esta casa porque ese banquete ya está preparado. Y esos que fueron invitados a comer no van a degustar ni una migaja de este banquete.
que traigan a los hambrientos y que se llene mi casa y que coman todo lo que quieran. Te estoy parafraseando. Así es la salvación. Entonces uno dice, adorar y adorar en esta angustia con ese hijo mío por allá todo extraviado, y adorar sabiendo que mi hijo está por ahí en las drogas, y adorar sabiendo que mira, tengo que vigilarlo porque instalé unas cámaras, le instalé un micrófono en el carro para ver a quién sube en ese carro. No, Dios mío, yo no tengo tiempo de adorar. ¿Qué va a decir Dios? Entonces te quedas afuera. Y que vengan otros y coman de esa cena, de ese banquete exquisito, porque tú por estar de vigilante, que te contrataste como vigilante de los demás, no estás disfrutando de la cena, no estás disfrutando de la salvación. Recuerda lo que dice el salmista: ¿cómo yo le voy a pagar al Señor todas sus misericordias conmigo? Me beberé la copa de su salvación, hasta la última gota de su salvación. Me la voy a beber, porque esa es la manera de agradecer por todo lo que Él ha hecho por mí. Nada justifica tu amargura, nada justifica tu enojo, nada justifica tus celos, para que lo sepas. No creas que eres piadoso porque estás llorando y vigilando a tu hijo y que con eso te vas a ir al cielo. Tienes que soltarlo y entregarlo allí en el altar de Dios y adorar con dolor, aunque sea con dolor, pero vas a adorarlo para que vengan esas promesas sobre tu vida, para que Dios te diga, ¿sabes qué? Te voy a devolver a tu hijo y voy a levantar una descendencia tremenda a través de ese hombre o de esa chica. Te voy a levantar una generación poderosa en el Espíritu. Así es como funciona la vida con el Señor. Entonces, la adoración es el ambiente donde Dios derrama su bendición y sus promesas sobre mi vida, sobre mi vida. Número 4, en la adoración yo puedo tener luz y revelación de la palabra de Dios, de las cosas secretas, de las cosas profundas de Dios. Y mira lo que dice Hechos en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, en el versículo 26 al 35 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué tremendo esto. Dice, este hombre estaba adorando a Dios sin entender muchas cosas, porque a veces la gente quiere entenderlo todo para poder seguir a Dios. Y yo te digo, no, nosotros empezamos sin entendimiento, totalmente anulados en nuestra mente. Pero aunque no entendemos, adoramos. Aunque no entendemos, obedecemos. Aunque no entendemos, seguimos a Dios. De todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Aunque no sintamos, porque hay gente que dice, no, es que yo no siento como orar. Yo quiero orar es cuando yo sienta con amor que voy a orar. Yo quiero congregarme es cuando yo sienta con amor. Yo quiero honrar a Dios con mis finanzas cuando yo sienta de todo corazón. Y yo te digo, muchas cosas debemos hacerlas aunque no lo sintamos de corazón, aunque no lo sintamos, porque la carne nunca quiere orar, tampoco quiere adorar, pero debemos obligarnos a hacerlo, debemos obligarnos, ¿sí?
para que la vida de Dios empiece a correr con fuerza en cada uno de nosotros. Aquí este hombre dice, había venido, el versículo 27, para adorar a Dios. Qué tremendo que aquí mencione a Etiopía. Y según esto, nos muestra la escritura que Etiopía en algún momento tuvo un testimonio muy poderoso de la palabra del Señor, porque este hombre era muy importante. Este hombre estaba muy cercano a la reina y seguramente él llegó con una predicación. Seguramente muchas personas tuvieron testimonio de Dios en ese lugar de Etiopía. O sea que hubo una revelación del evangelio y no a través de cualquiera, sino a través de gente muy importante en Etiopía. Y eso podría explicar por qué actualmente un lugar como ese vive tanta calamidad. Porque en un lugar donde se establecen cosas profundas de Dios y donde hay un testimonio de la palabra y donde hay una manifestación de Dios y la gente no sabe cuidar esas visitaciones del Señor, esos lugares se convierten en desiertos, en lugares de calamidad, en lugares de hambre. Por eso hay que cuidar las cosas de Dios. Hay que cuidar la revelación, hay que cuidar las manifestaciones del Señor. Nosotros como nación, recuerdo que hace varios años, muchos años, hubo una manifestación de Dios muy hermosa y fue en la ciudad de Cali. Cali hace muchos años fue un lugar donde Dios empezó a manifestar su gloria, donde las congregaciones florecieron tan impresionantemente y eran congregaciones muy grandes, muy numerosas. Y Dios le dio sabiduría allí a hombres, a pastores, a siervos de Dios. Establecieron seminarios muy grandes de adoración, seminarios de alabanza, seminarios de estudio bíblico. Muchas de las cartillas que nosotros utilizamos aquí en nuestra ciudad para edificar y para ser discipulados vinieron de Cali. Y qué tremendo es que los lugares donde no se cuida la presencia de Dios empiezan a deteriorarse de una manera tal que más bien son entregados a la calamidad. Y nosotros hoy por hoy estamos viendo una cosa muy tremenda, devastadora que está sucediendo en esa ciudad. Y creo que tiene que ver con el hecho de que los hombres que debían tener siempre levantada la bandera, anunciando el Evangelio, anunciando las cosas de Dios y guardándose para Dios, se desviaron del camino que Dios había puesto para ellos. Cuando Dios visita un lugar, una congregación, esa gloria es para arrepentimiento de la gente, es para que la gente conozca más el corazón del Señor. No es para que las iglesias saquen gorras. Que vamos a sacar la gorra del avivamiento, la cachucha. Entonces aquí la gorra dice avivamiento. Ya, vendamos camisetas, vendamos gorras, vendamos llaveros, vendamos manillas de Jesús, vendamos de zapatos de Jesús. Y se vuelve la casa de Dios un centro de comercio. Y Jesús tuvo que llegar al templo a echar fuera todos los cambistas, porque cuando la gloria del Señor se manifiesta, no es para sacar una camiseta que diga eso, no es para vender ni camisetas, ni gorros, ni manillas, ni nada. No se puede volver la casa de Dios una tienda comercial. La casa de Dios tiene que permanecer limpia. Las casas de Dios tienen que ser de oración, de adoración, de enseñanza. No podemos convertir la iglesia en un mercado. Porque si eso pasa, la gloria de Dios se levanta y ahí nos quedaron todas las camisetas y todas esas gorras inservibles. Sí, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. La casa de Dios no es una tienda, no es un supermercado, no es para establecer comercio. La casa de Dios es para orar, para buscar a Dios y tener tiempos de oración. Entonces, creo que Etiopía en su tiempo tuvo una manifestación muy hermosa de Dios, porque este hombre era muy importante y muy cercano a la reina. Así que debió haber el Señor derramado revelación de su palabra. Y este hombre que venía de Jerusalén de adorar, imagínate lo que Dios hace. Le habla a un hombre y le dice, ve por este camino y preséntate. Cuando Felipe está allá y se acerca a la carroza y escucha que el etíope está leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes? ¿Tú estás entendiendo lo que lees? Y el Señor empieza a explicarle al etíope, pero fue después de qué? De que este hombre estaba en tiempos de adoración. Cuando tú levantas tus manos a Dios y empiezas a adorar,
muchas cosas de la Biblia que tú no entiendes, después el Señor va a empezar a traer esa revelación. Y esa revelación puede venir en cualquier momento. Mira, este hombre iba en una carroza leyendo, que en el desierto estaba leyendo y ahí le vino la revelación. A veces mientras vas en tu vehículo, en una moto, mientras estás, no sé, en una piscina, en el baño, haciendo tal vez alguna necesidad, ahí puede venir Dios con una revelación tremenda de su palabra. Pero normalmente es después de tener muy buenos tiempos de adoración. En la adoración, cuando te pierdes en ella, cuando dejas de pensar en ti mismo, cuando se te van todos los dolores de tu cuerpo, cuando ya no estás distraído, cuando esa adoración empieza a fluir con fuerza, es cuando ya no estás pensando en tu necesidad, cuando ni te acuerdas que estás endeudado o afligido, lo que sea. Y esa adoración empieza a levantarse y ya no le estás diciendo a Dios Señor, sino que le estás diciendo, como dice la escritura en Oseas Ishi, cuando le estás diciendo tú eres mi marido, tú eres mi amado, mi papacito, el amor de mi vida, cuando ya esa oración se torna romántica, porque hay oraciones que no son para nada románticas. Señor, la panela, Señor, la factura, Señor, el hijo que, ay, 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 eso se parece una, como decimos nosotros, una cajita de esos pollitos chillando todo el tiempo. Pero cuando la oración y la adoración se vuelven románticas, cuando ya todo a tu alrededor no importa, y ya empiezas a exaltar su nombre, a decirle, tú eres el amor de mi alma, tú eres la pasión de mi vida, papacito hermoso, mi papito hermoso, cuando la adoración se vuelve así, oh Dios, estás a punto de ver cosas sobrenaturales pasar contigo. Cuando el corazón se enciende así, el cielo se abre, las puertas de los cielos se abren para ti. Empiezas a tener revelación, estás muy expuesto a ser muy enriquecido, a ser muy bendecido en todas las áreas de tu vida. Así que persiste en oración y en adoración, aunque no entiendas muchas cosas, porque a través de la adoración vas a tener luz y revelación de cosas profundas. Número 5, la adoración rompe ataduras con las cuales el diablo me quiere limitar. Aquí en Hechos 16 hay una escena donde Pablo y Silas están enseñando la palabra y hay una dama que todos los días le sale al encuentro profetizando cosas maravillosas de Pablo, pero resulta que esta joven tenía un espíritu de adivinación hasta que Pablo se enoja porque este espíritu todo el tiempo está ahí y lo echa fuera. Cuando esta mujer queda libre, los dueños de esa chica, porque esa era una niña esclava, ya se enfurecieron porque ahorita cómo iba a adivinar, cómo iban a ganar dinero. Y los hicieron encarcelar. Y mira lo que declara el versículo 24. Mejor desde el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira que les aseguró los pies, los amarraron. La escritura declara, ¿y qué estaban haciendo ellos de malo? No estaban haciendo nada malo, estaban predicando. Libraron a una chica de un demonio de adivinación, de un espíritu de adivinación. Entonces, como el diablo quiere limitarnos y atarnos los pies, recuerda que la escritura declara cuán hermosos son los pies, Romanos 10:15, de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tus pies son hermosos, hermosos. No importa que tengan callos, que sean deformes, que no importa si son grandes, si son pequeños, tus pies son preciosísimos, porque son aquellos que van para anunciar la palabra de Dios. Dice, y cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian esa salvación gloriosa que Cristo Jesús ha traído para nosotros. Y el diablo quiere atar esos pies.
El diablo quiere limitar nuestro caminar para que no hagamos la obra de Dios. Y una de las maneras de romper esas ataduras es a través de la adoración. Cuando el diablo está resistiendo, cuando el diablo se opone a que tú lleves el mensaje, adora. Cuando el diablo quiere atar los pies para llevar el mensaje a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a otra ciudad, adora, levanta tiempos de adoración. Pablo y Silas estaban nuevamente en esa combinación tremenda que Ana también la hizo, de orar y adorar, orar y adorar. Y dice un terremoto tremendo que rompió esas cadenas, se abrieron esas celdas y ellos quedaron libres, libres. Y lo que viene después es tremendo porque también el carcelero recibió a Pablo y Silas en su casa, aceptó el mensaje de salvación y se bautizó con toda su familia. Entonces imagínate, el diablo, no, le voy a poner una cadenita de estos en los pies y ya, se acabó el mensaje de la salvación. Vamos a ver qué van a hacer. Y empiezan a orar y adorar y se rompen las cadenas y luego viene salvación para el carcelero. Y más adelante en esta travesía que ellos hacen, también griegos y persona, Lidia recibió al Señor en esta travesía. O sea, el diablo no puede frenar a una persona que adora. Es imposible que la pueda frenar porque todas las cadenas se van a romper por el poder del Espíritu Santo cuando una persona adora aún en medio del dolor. Pablo y Silas estaban adoloridos, adoloridos, adoloridos. Pero ¿qué decidieron hacer? Adoremos, hermano, en medio de este dolor tan tenaz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te quedaron las costillas? Uy, 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 sí, duele. Pero ¿qué va? Vamos a adorar al Señor aquí en esta cárcel. Y vieron cosas muy sobrenaturales suceder. Adora a Dios en medio del dolor y tú vas a ver cómo cadenas se rompen, cómo los lazos del diablo se empiezan a romper para que tú tengas libertad para seguir haciendo las cosas de Dios. Número 6. Todo lo que pasa en la adoración es tremendo, tremendo. En la adoración, el Señor derriba a mis enemigos y confunde sus planes de maldad. Todos los planes que el diablo tenga en mi contra, el Señor los va a deshacer. Planes contra mi familia, contra mi vida, contra de pronto mi trabajo, lo que sea. Y quiero que miremos Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del versículo 1 al 13 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces mira, se reúne una gran multitud tremenda para destruir a Josafat, para destruir a su pueblo. Y en medio de todo esto, Josafat toma una decisión muy acertada y es, frente a esa noticia que él sintió tanto temor, lo que él decidió hacer fue humillar su corazón delante del Señor. Pues yo voy a humillar mi corazón delante de Dios. Y en medio de todo esto, él recibió una palabra de Dios declarándole que él estaba con él, que Dios lo iba a fortalecer. Mira cómo es de importante humillar nuestros corazones cuando estamos sitiados, cuando estamos rodeados por el diablo, por nuestros enemigos, cuando se levanta resistencia, oposición, mi familia, lo que sea. Empiezo a humillar mi corazón y mira lo que pasa del versículo 20 al 23. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus propósitos y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová.
porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces mira qué tremendo que aquí hubo una confianza en la palabra que el Señor puso en un profeta, y el rey dijo, vamos por esa palabra. El Señor dijo que nos va a librar, que estemos tranquilos y confiados. ¿Y qué ingrediente puso este rey en medio de esta palabra? Adoración. Puso ahí gente que adorara, y en medio de todo esto, cuando esa adoración sube delante de Dios, sucede algo tan impresionante que el Señor confundió los planes de todos estos enemigos. Sería hermoso que como colombianos aprendiéramos la Biblia y que saliéramos a marchar por nuestra ciudad, por nuestro país, pero no lanzando piedras, ni quebrando vidrios, ni provocando destrozos, sino adorando. Uno de los sueños que tenía cuando empecé la vida con el Señor es que qué bueno, pensaba yo, qué bueno contratar un planchón, una grúa, un planchón grande, y poner ahí músicos, adoradores, y reunir a la iglesia en esta ciudad e irnos adorando por toda la ciudad. Y creo que eso traería una gran bendición sobre nuestra tierra. Si la iglesia se pudiera unir, si lográramos unir a la iglesia para adorar al Señor, desbarataríamos planes de las tinieblas y haríamos de nuestro país un jardín del Edén. Lastimosamente es muy difícil poner de acuerdo a la iglesia. Las diferentes congregaciones pensamos muy distinto. Hay intereses a veces personales, tantas cosas que le digo yo al Señor, Señor, tráenos unidad para que podamos traer un movimiento de oración y de adoración a esta tierra, y esta tierra sería sana. Y Dios nos libraría de todos nuestros enemigos. Nos libraría de grupos violentos. Nos libraría del narcotráfico. Nos libraría de las drogas. Nos libraría de la enfermedad, de la pandemia. No hay virus que se pueda resistir a la adoración del Señor. Pero bueno, mientras podemos juntar al pueblo en una ciudad, para eso sí lo podemos hacer en grupos más reducidos, en las células. Tengamos buenos tiempos de adoración. En nuestras congregaciones reunámonos para adorar, dediquemos buenos tiempos a adorar, a exaltar el nombre de Dios, y Dios va a hacer cosas muy profundas, muy poderosas, muy tremendas a favor de la iglesia. Adoremos más, quejémonos menos, y el Señor va a hacer cosas muy sobrenaturales. Me faltan 2 punticos, me voy a pasar un poquito de tiempo de lo que normalmente me paso para no dejar esta enseñanza así cortada. Número 7. La adoración puede poner término a la aflicción. Y vamos a mirar en el libro de Job. Recordemos que Job, que es el hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, se le prepara para Job un escenario tremendo, un escenario de prueba, de fuego, donde el oro que tenía Job en el corazón iba a ser probado para que quedara más refinado, más refinado. Y finalmente los que han leído la historia saben que Job en un solo día perdió a sus 10 hijos, todas sus propiedades, quedó totalmente en la ruina, y luego una segunda prueba es que el diablo toca su cuerpo y él queda enfermo desde la cabeza hasta los pies. Empieza una guerra tremenda, argumentos, desconciertos en el corazón, dudas, pero finalmente, para nuestra enseñanza, para el gozo de nuestro corazón, allá en el capítulo 42, del versículo 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y en ceniza. Aquí está, desciframos, aquí entendemos por qué vino esta aflicción a la vida de Job. Porque el hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, hablaba de Dios de una manera impresionante, hablaba con una sabiduría pero tremenda, pero él mismo no estaba entendiendo. Y aquí nos damos cuenta porque Dios a veces tiene que poner fuego en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que un hombre de la talla de Job, de todas esas características que declara, no estuviera viendo a Dios y que hablara de Dios sin entendimiento? Porque el Señor no busca gente que hable solamente de Él. Él está buscando gente que tenga intimidad con Él. Qué terribles son los predicadores que enseñan lo que ellos no saben o que enseñan lo que ellos no practican. Qué terrible un predicador que habla de un Dios que él no conoce, con el cual no se está encontrando. Qué infamia es levantar una adoración donde dice: te amo, Dios, te conozco, Dios, maravilloso, hermoso. Y esa persona nunca siquiera ha sentido a Dios en su vida. Eso es una herejía, eso es terrible. ¿Cómo es posible que un predicador esté hablando de un Dios desconocido? Entonces, por eso Dios tuvo que tratar a Job y dice: ¿cómo va a ser, Job, que tú estés hablando de mí, que tú me sigas, que eres perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no nos estemos encontrando? Pues nos vamos a encontrar, Job, nos vamos a encontrar, ¿sí? Y Dios le regala esos espacios donde ahora Job puede decir: más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está la vida del creyente. Ahí está la vida eterna. Ahí está Juan 17:3, cuando Jesús declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está el secreto de la vida espiritual. ¿Cómo es posible que la gente se congregue, cante alabanzas, lea la Biblia y no entienda a Dios, y no lo conozca, y no se haya encontrado con Él, y no lo esté percibiendo en oración? Eso es absurdo, hablando de un Dios que no conoce. Entonces entendemos por qué a veces Dios tiene que traer fuego sobre los corazones. Ahora Job está diciendo: mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y Job llega un momento donde empieza a contemplar las cosas maravillosas de Dios que antes no conocía, que antes no comprendía, no comprendían. Y las comprendió justo en el tiempo de su aflicción. Aún no había sido sanada, nada en su vida había cambiado, pero el corazón sí estaba lleno de fuego. El corazón ya estaba contento, satisfecho. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Lo que voy a aprender en la vida cristiana lo voy a aprender directamente del Señor. Para que no dependas de nada ni de nadie, para que no dependas de las circunstancias, para que no dependas de hombres, ¿sí? Recuerda que nosotros los ministros somos útiles los primeros días de tu vida espiritual, ya después no podemos estar dependiendo así. Cuando una vez que mi pastorcito, que lo que mi pastorcito diga, que el pastorcito dice: ay, 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 te vas a quedar sin revelación, te vas a quedar gateando espiritualmente, y seguramente eres uno de aquellos que vas a terminar aborreciendo a tu pastorcito. ¿Por qué? Porque cambiaste la gloria del Dios incorruptible por hacerte una imagen del pastorcito, ¿sí? Y Job no, Job no. Job se encontró con el Señor y luego él bendice a sus adversarios. Recuerda que Job bendijo y oró por sus adversarios, y esto es supremamente importante, porque el Señor nos dice: no tengas cargas de resentimiento, ni de odio, ni de reclamos en tu corazón, para que yo te pueda bendecir. Todo reclamo que tengas en tu alma, eh, todo resentimiento va a impedir que Dios se pueda manifestar con fuerza sobre tu vida. Y Job adoró a Dios en medio de su caos. Adoración en medio del caos, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de tener una esposita linda que le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Ahí estaba Job, entendiéndose con el Señor,
adorando al Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y finalmente, la adoración es la manera más saludable de canalizar mi alegría. Y vamos a ver Santiago en el capítulo 5, versículo 13. Ah, la alegría es muy importante, el corazón debe estar lleno de gozo, de alegría, pero si la alegría no se lleva al lugar correcto, podemos terminar canalizándola con cualquier otra cosa, llevándola de pronto a una fiesta, a beber, a emborracharse, no sé. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, cante alabanzas. Así que cuando tú estés muy alegre, adora. Es la manera más saludable de canalizar toda esa alegría que tienes adentro para que no termines haciendo cosas tontas, para que no termines buscando distractores, etcétera. Entonces, en tu adoración pones toda tu confianza en el Señor, pones toda tu confianza en su palabra. eh, en tu adoración te encuentras verdaderamente con el Señor. La iglesia debe aprender a adorar, porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, lo declara Juan en el capítulo 4. Espero que esta enseñanza te bendiga, espero que la disfrutes, que estudies estos textos, espero que pongas en práctica esto, porque yo sé que cosas muy tremendas van a suceder contigo y que vas a empezar a ver la gloria de Dios en muchas áreas de tu vida cuando pongas en práctica la adoración. Mira todas las circunstancias en las cuales podemos adorar y en las cuales el Señor nos puede dar respuestas tan poderosas, tan sobrenaturales. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Deseo con todo mi corazón que el Señor te prospere, que te lleve más alto en tu relación con Él y que bendiga todas las áreas de tu vida, que seas bendecido hasta los huesos. Te bendigo en el nombre de Jesucristo.